También un privilegio grande el poder estar con ustedes compartiendo estos preciosos tiempos que Dios nos da para aquí trabajar en Nuevo Pachacute. El día de hoy, el Señor me ha mostrado que muchas veces nosotros como personas, muchas veces no asumimos esa responsabilidad con nuestros padres celestiales, no asumimos esa responsabilidad para con la iglesia del Señor, para con el liderazgo de la iglesia, porque hay muchas cosas dentro de nosotros que aún todavía están guardadas y que están impidiendo que con libertad podamos servir a Dios. Y nosotros somos conscientes como seres humanos, como varones y mujeres de Dios, de que hay algo que nos está frenando. Y muchas veces en nuestras vidas es como si nos escondiéramos y como quisiéramos que las cosas pasaran, pero que nosotros mismos no quisiéramos participar de esas oportunidades que Dios nos da. Oportunidades hay muchísimas en la vida, pero va a depender de cada uno de nosotros. El día de hoy el mensaje va a ser sobre las cuevas. ¿Qué es una cueva? Es un lugar oscuro, un lugar con alimañas, un lugar sucio, y muchas veces nuestra vida también refleja eso, como que nos escondemos en un lugar sucio, en un lugar que sabemos que está contaminado, en un lugar que sabemos que no somos de luz ni resplandor para la iglesia. Estamos escondidos en una cueva y no nos atrevemos a salir de ella para que Dios nos muestre su voluntad, para que Dios nos ilumine y nos guíe, para ser verdaderamente esas personas que Dios quiere, para predicar su evangelio, para estar siempre en comunión, no solamente con nuestro Padre Celestial, sino con todas las personas que nos rodean en nuestro diario vivir. Entonces vamos a leer una porción bíblica para que introducimos a la palabra de Dios. El mensaje entonces para esta mañana es sal de cueva. ¿Qué cueva vemos aquí nosotros en la cual muchas veces nos encontramos escondidos ahí? Tenemos que salir de la cueva del pecado. Muchos de nosotros en esta vida pasada y en nuestra vida presente aún todavía tenemos algo que está impidiendo que con libertad abramos nuestro corazón al Señor, con libertad abramos nuestra mente al Señor para que Él nos ilumine y nos guíe y ponga en nosotros esa responsabilidad, ese amor, ese privilegio para compartir el Evangelio y hacerlo con eficacia. Es por el pecado que está dentro de nosotros. ¿Se imaginan ustedes? Muchas veces nosotros mismos somos pie de tropiezo para que el hombre del Señor crezca. Muchas veces dentro de la familia, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿qué cosa ven de nosotros? Ven un siervo de Dios, ven una persona que verdaderamente vale la pena imitar, somos ejemplos para nuestra familia o somos pie de tropiezo para ellos. Verdaderamente nosotros somos buenos padres, buenas madres, buenos hijos, somos responsables y verdaderamente estamos impactando en nuestra vida diaria para con los hijos, para los miembros de la familia y aún la familia extendida, que son nuestros vecinos. Ellos ven y perciben que efectivamente nosotros estamos en comunión con Dios y Dios por lo tanto nos usa y nos utiliza para ser de bendición para otros, o aún todavía dentro de nosotros hay pecado escondido y mientras el pecado esté escondido voy a estar metido en esa cueva de pecado. Yo tengo que salir de la cueva del pecado y en esta mañana Dios nos dice sal de la cueva del pecado. No podemos nosotros estar inmersos y sumergidos en el pecado. Nosotros somos conscientes como personas humanas, inteligentes, hechos a la imagen y semejanza de Dios, que hay algo que nos frena, que no estamos totalmente libres. Aún conociendo la palabra de Dios, aún viniendo a la iglesia, aún escudriñando las escrituras, hay algo que nos limita, hay algo que nos frena, y ese es el pecado que está escondido. Mientras que no salgamos de la cueva del pecado, Dios no nos va a poder utilizar. Dios no va a poder realmente hacer que esta iglesia, Nuevo Pachacute, sea de impacto para todo Nuevo Pachacute. En cada iglesia local tiene que ser influencia para las personas que están viviendo en esta zona. Significa entonces que es mi responsabilidad, donde yo me encuentre, comenzando por mi familia, por mis vecinos, para poder impactar a las personas, pero previamente a ello tengo que salir de la cueva del pecado. No puedo quedarme yo sumergido y escondido en esa cueva porque Dios no me va a poder utilizar y por lo tanto voy a ser un instrumento que está todavía ahí sin uso, que está guardado, que está oxidado, que está lleno de polvo y de tierra y de inmundicia. Tenemos que salir de la cueva del pecado. ¿De qué otra cueva más tenemos que salir? Primera de Reyes 19, 7 al
al 3. Primera de Reyes 19, 7 al 3. Primera de Reyes 19, 7 al 3. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 19, 7 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él, ¿qué cosa? Palabra de Dios. El cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera de tu cueva, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo dio Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? No solamente tenemos que salir de la cueva del pecado, en la cual estamos todos inmersos y escondidos, sino que también tenemos que salir de la cueva del desánimo. El desánimo nos llega, el desaliento nos llega, y por lo tanto entonces nos encontramos débiles, nos encontramos sin fuerzas para realizar la voluntad de Dios. Tenemos que salir de la cueva del desánimo. Tenemos que salir de la cueva en la cual nosotros mismos nos introducimos y nos escondemos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Miren entonces la cueva del pecado y la cueva del desánimo. Un gran profeta de Dios como lo fue Elías en el Antiguo Testamento, sin embargo se desalentó, sin embargo se sintió menos, sin embargo se escondió de la misma presencia de Dios y se escondió de los enemigos que según él quería matarlo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Si nos dejamos sumergir en el desánimo, en el desaliento, Dios entonces no nos puede ayudar. Tenemos que salir de la cueva del desánimo. Hemos escuchado que dicen: sal fuera de la cueva, sal fuera de la cueva, para que Él sea realmente fortalecido y pueda hacer la voluntad de Dios. Porque en las manos de Dios solamente vamos a recibir, ¿qué cosa? Poder, ¿qué cosa? Autoridad, ¿qué cosa? Denuedo para predicar el Evangelio de Dios. Si nosotros nos encontramos desalentados, tenemos que buscar a Dios. No podemos quedarnos escondidos en esa cueva. Tenemos que salir de ese lugar. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Si yo me quedo escondido y no afronto mi situación y no salgo, entonces, ¿cuál va a ser mi vida? Dios tiene grandes demandas para su iglesia en León Pachacute. Se está comenzando el tercer año. Prácticamente recién vamos a comenzar los primeros pasos. Vamos nosotros a comenzar a crecer y a desarrollarnos, pero tenemos que hacerlo unidos, saliendo de la cueva del pecado, saliendo de la cueva del desánimo. Pero aún hay más todavía que tenemos que conocer y afrontar en esta mañana. Vamos ahora a Jueces 6, 1 al 6. Muchos de nosotros, aún caminando en este mundo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mientras que estemos muertos en este pecado, estamos inmersos en ¿qué? En las manos, en las garras del enemigo. Tenemos que salir a la cueva de la muerte para que Dios nos liberte. Pero ellos, ¿cómo van a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo van a recibir la palabra de Dios si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe? Por eso que tenemos que incluir y capacitarnos, ¿para qué? Para salir y rescatar a esas personas que están en su cueva de muerte y de pecado y de condenación.
ellos no van a poder salir de su situación en la cual se encuentran si no hay una persona que les tienda la mano para rescatarla y llevarle entonces a los pies de Cristo, para que ellos también tengan lo que tenemos nosotros. Tenemos vida nueva, tenemos salvación, somos hijos e hijas de Dios, y eso también ellos tienen el derecho de recibirlo. Ellos también merecen ser rescatados del pecado y de la muerte, pero nosotros tenemos que salir para sacar a esas personas. Si nosotros no hacemos nada por ellos, verdaderamente entonces habría que dudar si nosotros hemos nacido de nuevo. Porque no hay cosa más grande que recibir de manos de Dios la salvación grande, eterna y poderosa para poder compartirla con los demás. El precioso regalo que Dios nos ha dado es para compartirlo con el mundo. Yo no puedo quedarme con ese regalo, sería egoísta. Tengo que compartir con las personas que realmente están cotidianamente a nuestro alrededor. ¿Cuánta influencia Dios nos ha dado diariamente? Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, familiares, que constantemente nos reunimos con ellos en el mercado, en la bodega misma. Hay personas que están constantemente en el trato con nosotros, pero nosotros no hacemos nada por esas personas. ¿Cómo van a salir de su cueva de la muerte? ¿Cómo van a salir de la condenación eterna en la cual se encuentran si yo no hago absolutamente nada? Soy apacible, estoy tranquilo y no hago nada. Puede haber un siervo de Dios, un hijo de Dios, que no haga nada por su familiar que va camino al infierno, a la condenación. Ver un vecino que esté en problemas, que esté por el divorcio, que están separados y yo no hago nada por ellos, aún por los familiares mismos, que nosotros sabemos que están en problemas y no hacemos absolutamente nada. Miren cuántas cuevas Dios nos está mostrando en las cuales nos ven inmersos y que nosotros no hacemos absolutamente nada. Y Dios nos va a juzgar entonces por el tiempo en el cual estamos en este mundo, porque o hacemos algo por la mano de Dios, por la misericordia de Dios y compartimos el Evangelio, o nos quedamos atados y manipulados, nosotros mismos escondidos en la cueva del desánimo y el desaliento. ¿Cómo van a salir a poder el pecado? ¿Cómo va a salir a poder la muerte? Si no hay una mano que se extienda a ellos. Jesús vino a este mundo con sus brazos fuertes y poderosos, entregó su vida y derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo no estar nosotros pendientes de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas? ¿Cómo ganar al vecino? ¿Cómo ganar compañía de trabajo? ¿Cómo ganar a mi caserito de la bodega del mercado? ¿Cómo lo hago? Son estrategias que Dios te va a dar, pero si tú no escudriñas la palabra de Dios, no la conoces, ¿qué es lo que vas a compartir? Tenemos clases los lunes de discipulado, muy pocos vienen. El miércoles para orar y para hacer ayuno, muy pocos vienen. Los jueves clase de liderazgo, muy pocos vienen. Cuando la debería estar lleno, porque si yo no me lleno de la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo voy a compartir con los demás? Si yo no me alimento de la palabra de Dios cotidianamente, ¿qué es lo que voy a compartir? El Espíritu Santo no sopla, Él nos hace recordar. Y para que Él nos haga recordar, tiene que haber algo en mi mente, algo en mi corazón para poder compartirlo con los demás. Esa es responsabilidad nuestra. Es mi obligación entonces el venir y estar constantemente capacitándome, instruyéndome para la gloria de Dios. Así como nos esforzamos por un trabajo, así como nos esforzamos por estudiar, así como nos esforzamos para ser mejores personas, mejores ciudadanos y tener un nivel social que vaya creciendo cotidianamente en cuanto a más ingresos económicos, también tenemos que buscar el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, la riqueza espiritual que Dios tiene reservada para cada uno de sus hijos. Estaremos dispuestos entonces a poder salir de la cueva del pecado, de la cueva del desánimo. ¿Estamos dispuestos a salir?